eh, además, bueno, en este caso, en un primer momento como órgano de OIT, es el que prácticamente establece las normas internacionales del trabajo y también define los aspectos de las políticas generales de la organización. Y normalmente es conocido como el Parlamento Internacional del Trabajo. La sede de la OIT como tal se encuentra en Ginebra, Suiza. Y así como la conferencia es una instancia internacional en donde se dialoga de manera tripartita para crear y elaborar las normas del derecho internacional específicamente en materia laboral, es conocido también como el Parlamento Internacional del Trabajo. Y de esta misma manera, también el Consejo de Administración, que es un órgano ejecutivo de la OIT, tiene también un papel clave y fundamental porque en este ámbito el Consejo de Administración es el que tiene la facultad de poder generar todos aquellos estudios en el mundo del trabajo para empezar a normar sobre aquellos temas que no han sido abordados en el derecho laboral, pero específicamente en el ámbito internacional. Además, se encarga de otros aspectos meramente administrativos, como lo son todos aquellos informes respecto al programa y el presupuesto, que es en el caso del Consejo de Administración, el área en el que se ve el tema de la membresía de los países miembros ante la organización. Y en el caso de la Oficina Internacional del Trabajo, pues es prácticamente como una secretaría permanente de la propia OIT y pues es la que básicamente se encarga de llevar la administración de la ejecución de todas aquellas políticas, proyectos, programas, asistencia tanto técnica como financiera que canaliza la OIT como un órgano ejecutor de todo ese financiamiento que se da en el marco siempre de los objetivos de desarrollo sostenible, pero específicamente en el ámbito laboral. Ahora bien, esto que ustedes tienen acá son los órganos de la organización. Están también los órganos de control y los órganos de control son específicamente los que se encargan de la supervisión de las normas internacionales del trabajo. Y el órgano importante en este caso, que es el que nos supervisa a nosotros como Estado de Guatemala, pero que también supervisa a todos los Estados miembros, a los 187 Estados miembros de la OIT, es la Comisión de Expertos, normalmente conocida como la CACR. La CACR se integra por 20 expertos independientes y esta se reúne cada año en noviembre. ¿Por qué se reúne en noviembre de cada año? Porque existe todo un calendario que vamos a ver a continuación respecto a las obligaciones en relación a qué instrumentos, qué periodicidad se reporta o se comunican informes en el marco del cumplimiento de aquellos instrumentos o convenios específicamente que los Estados miembros han ratificado. La comisión de expertos genera cada año un informe que es el informe sobre aplicación de las normas internacionales del trabajo, en cuyo informe se presenta particular y especialmente eh, las observaciones que ellos adoptan en relación a los convenios o los instrumentos que se han ratificado. El otro órgano que es muy importante, pero que también normalmente todos los países apuestan a que la supervisión a través de la generación del informe de la comisión de expertos no pase a este órgano porque la comisión de aplicación de normas, normalmente conocida como CAN, es quien se encarga de sacar un listado de 50 países de los 187 miembros que presentan anualmente sus informes ante
violaciones o graves incumplimientos, como normalmente se le denomina, para elaborar una lista más corta en donde pasan 20 países y estos 20 países son sometidos ante la Conferencia Internacional del Trabajo cuando existe graves violaciones o incumplimientos en relación a las responsabilidades convencionales en el ámbito laboral. Un tema muy importante es que la comisión de expertos adopta comentarios y estos comentarios son dos tipos. La primera son las observaciones y la segunda son las solicitudes directas. Las observaciones básicamente son catalogados como llamamientos graves que les hacen a los estados a la luz específicamente de las responsabilidades de X convenio. Y en el caso de las solicitudes directas, normalmente no son graves y son solamente de seguimiento, son tomas de nota con interés por parte de la comisión de expertos de que, por ejemplo, el Estado de Guatemala cuenta con una política de empleo, está apostándole a aperturar o crear una política sobre salud en el trabajo y que le ha llamado la atención y que por lo tanto pues toma nota con interés y que le solicita que lo mantenga al tanto o informado de esas de esas responsabilidades de país que se materializan a través de reformas legislativas o bien de políticas públicas que ha adoptado el país en cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados. Entonces, ¿qué supervisa específicamente la OIT? La OIT ha creado un sistema de las NIT que le dicen que son normas internacionales del trabajo. Y las normas internacionales del trabajo básicamente son tres, fundamentalmente, porque también están otro tipo de resoluciones que adoptan también el Consejo de Administración o bien las comisiones normativas que el Consejo de Administración ha recomendado que se cree de cara a la discusión de la creación de nuevos convenios en el ámbito laboral para este tema. Pero específicamente las NIT se refiere a los convenios, a las recomendaciones y a los protocolos. Los convenios, como ustedes saben, son instrumentos jurídicamente vinculantes. Convenios, convenciones, protocolos, tratados tienen el mismo efecto jurídico en el ámbito del derecho internacional y por lo tanto en el caso de la OIT no es la excepción. Se contraen obligaciones periódicas una vez ratificados estos instrumentos. Y a la actualidad, como recordarán, la OIT se crea en 1919 y en el 2019 la OIT cumplió 100 años, el centenario de la OIT. Y durante este tiempo de 1919 al centenario y del centenario hacia acá, la OIT a través de la Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado 192 convenios específicos en el ámbito laboral. Y en el caso de las recomendaciones, estos instrumentos pueden acompañar o no a un convenio y contienen básicamente directrices más detalladas para la aplicación de un convenio que acompaña o bien de una simple recomendación que por decisión de la Conferencia Internacional del Trabajo, integrado tripartitamente, fue aprobado de esa manera. En el caso de las recomendaciones, no recae otra obligación más que la de cumplir con un proceso de sumisión. Y básicamente el proceso de sumisión es que este instrumento, la recomendación, tanto como el convenio, sean hechos de conocimiento o se pongan de conocimiento al órgano tripartito nacional, que en este caso para el Estado de Guatemala
es la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical. Y también ante el órgano legislativo competente, que en este caso, como ustedes saben, es el Congreso de la República, porque el Congreso de la República es el que tiene la facultad para poder decidir la posibilidad de ratificación de un instrumento internacional que ha sido adoptado. Y como bien lo dice, pues contiene directrices que no son vinculantes. Sin embargo, es importante tener presente que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, si bien las declaraciones son instrumentos que no deben de pasar por un proceso de ratificación, son de obligatorio cumplimiento político y moral por el simple hecho de ser estados miembros de la organización adscritos a la Constitución y por lo tanto a los principios que se establecen dentro de la Constitución de la OIT. Y bueno, pues comentarles que en ese sentido, la OIT hasta recientemente, ahorita estamos casi terminando junio, la Conferencia Internacional del Trabajo terminó la semana pasada precisamente y en esta oportunidad en la conferencia se adoptó un nuevo convenio que es el convenio sobre la salud y la seguridad en relación a los peligros biológicos. Y bueno, pues también tenemos los protocolos que también son tratados internacionales y estos protocolos tienen la particularidad de que no existen de manera independiente y deben de estar vinculados a un convenio propiamente de la OIT. Estos deben pasar por un proceso formal de ratificación y existe la particularidad de que en el seno de la organización únicamente existen 6 protocolos internacionales adoptados, pero quisiera referirme a uno de los más importantes por contener derechos fundamentales y es el protocolo 029 sobre el trabajo forzoso. Em, bueno, normalmente en derechos humanos entendemos que el derecho al trabajo es un derecho colectivo, es un derecho económico, es un derecho social y como bien lo dice, es un derecho en el ámbito del trabajo. Pero la mayor parte de las personas creen que hablar del derecho al trabajo es únicamente la situación de tener un empleo y no lo es. En el ámbito de la OIT, las NIT se desarrollan a partir de 21 temáticas específicas y como ustedes lo ven acá reflejado, están los 21 temas. Dentro de estos 21 temas es importante que ustedes conozcan que los que abordan los derechos fundamentales en el trabajo son la libertad sindical, la negociación colectiva y las relaciones laborales. Estos instrumentos agrupados bajo esta temática son particularmente el convenio número 87 y el convenio número 98. Está el trabajo forzoso y en este caso está el convenio 029 sobre trabajo forzoso, el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y también tenemos la eliminación del trabajo infantil y la protección de los niños y de los adolescentes, que básicamente estos dos instrumentos se refieren al convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y también sobre las peores formas de trabajo infantil. En el caso de la temática de igualdad de oportunidades de trato, figura el convenio 100 y el convenio 111. El convenio 111 se refiere específicamente a la discriminación en el empleo y ocupación. Y el convenio 100 se refiere básicamente a la igualdad de oportunidades que debe de existir tanto entre hombres como mujeres. Y los otros instrumentos, bueno,
estos instrumentos, las cuatro categorías o las cuatro temáticas de instrumentos internacionales al cual me acabo de referir son básicamente los derechos fundamentales que han sido catalogados por parte de la OIT, que son esenciales y fundamentales para el desarrollo de un trabajo decente. En el 2018, la OIT, además de aprobar una agrupación temática formal de todos los instrumentos que ha creado en la organización, también discutió en el seno de la conferencia la posibilidad de catalogar la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho fundamental, resolución que fue aprobada en el 2019 y que hasta recientemente en la conferencia del año pasado, que fue 2024, se aprobó dos instrumentos técnicos como instrumentos fundamentales, considerando las dinámicas de trabajo tanto en los países industrializados como en los no industrializados, o bien en los países en donde cuyas economías están bastante desarrolladas y en el caso de otras economías que son insuficientes en relación a las tecnologías, al tema económico y al tema del desarrollo social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros o cómo desde la OIT se garantiza el tema de velar porque en efecto estos derechos fundamentales no se transgredan? Es a través de las consultas tripartitas de la Administración del Trabajo y de las inspecciones de trabajo y de la política y la promoción del empleo. Eh, Se entiende que estos tres agrupaciones temáticas constituyen lo que para la OIT se ha categorizado como los convenios de gobernanza o los convenios prioritarios. ¿Por qué? Porque como les indiqué desde un inicio, la OIT tiene una composición particular que es tripartita y en ese sentido, eh, tanto el diálogo social como el tripartismo es la base para proteger los derechos fundamentales en el trabajo. Esto significa que no solamente es una responsabilidad del gobierno o del Estado de Guatemala como tal a lo interno, sino es también una responsabilidad o una corresponsabilidad entre los empleadores y los trabajadores. Y voy a avanzar un poquito porque sé que no tengo mucho tiempo y necesito pues, abordar también otros aspectos que me parece muy importante poder abordarlos con ustedes para que ustedes pues por lo menos en este tiempo se lleven una idea respecto a cuáles son los instrumentos más importantes de la OIT y sobre todo la aplicación de dos de ellos como derechos fundamentales desde el contexto de Guatemala. Lo que sí es cierto es que en el caso de los convenios fundamentales son 10 instrumentos, esto es clave. En el caso de Guatemala únicamente ha ratificado 8 de 10 instrumentos y la periodicidad en la que la comisión de expertos solicita al Estado de Guatemala información al respecto es cada 3 años. Eh, Creo que Melanie tiene abierto ahí el micrófono. O, no sé, pero estoy teniendo. ¿Me escuchan bien? Así es, Sí, licenciado. licenciada. Sí, le escuchan bien. licenciada, claro. Entonces, bueno, les decía acerca de los fundamentales y como ustedes lo pueden observar allí, el convenio 155 y el 187 ha sido recientemente catalogado como un convenio fundamental y los de gobernanza prioritarios, que son 4. De estos 4 instrumentos, Guatemala los ha ratificado en su totalidad y ustedes pueden observar acá que está el de Inspección General del Trabajo, que es el convenio 81, y también el convenio 129, que es específico en el ámbito de la agricultura.
el convenio 144 como tal, y en este se establece principalmente qué temas deben de ser consultados por parte del gobierno ante empleadores y trabajadores, y también en qué debe de existir el diálogo social respecto a las temáticas que contienen los propios derechos fundamentales. Y también, como les mencioné, pues la OIT, dentro de todo el catálogo de 192 convenios que ha adoptado, de estos 178 son técnicos, y Guatemala ha registrado 63 ratificaciones de estos convenios técnicos, y la particularidad que tiene es que estos se presentan cada 6 años. En el caso específico y particular de Guatemala, como ustedes saben, pues acá hay 22 comunidades lingüísticas, 22 etnias, cuatro grandes pueblos, y como tal, pues Guatemala ha ratificado el convenio 169 y ha contraído pues obligaciones en ese sentido. Este periodo de cada uno de estos instrumentos, de acuerdo a su clasificación por fundamentales de gobernanza y técnicos, normalmente se presentan en este tiempo. Sin embargo, la comisión de expertos, por ser el órgano de supervisión de cumplimiento y de las normas internacionales, tiene la facultad de poder hacer solicitudes fuera de ciclo. Y normalmente las solicitudes fuera de ciclo las hace, por ejemplo, cuando ha tomado nota que lo que se ha reportado le ha parecido interesante y quiere saber un poco más, o bien al Estado de Guatemala pues le hace falta o no ha, bueno, no es el caso de Guatemala, pero sí es el caso de otros países africanos o asiáticos, en donde ellos, por ejemplo, han ignorado las reiteradas solicitudes o comentarios de la propia comisión de expertos y no han sido atendidos en su cabalidad. Es cuando se rompe ese ciclo o esa periodicidad de ese propio instrumento. Bueno, como les decía, todo el aparataje organizativo, normativo, sistémico, de organismo internacional de la OIT está enfocado en el trabajo decente, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como ustedes lo saben. Y el trabajo decente, la definición como tal, como ustedes lo pueden observar acá, aborda en su fondo y en su esencia lo que son los derechos fundamentales, porque habla sobre la igualdad de oportunidades, habla sobre el empleo productivo, habla sobre un ingreso justo, sobre la seguridad en el lugar del trabajo, la protección social, la libertad, la organización, la libertad de poder participar en las decisiones, la igualdad de oportunidades y de trato tanto entre hombres como mujeres. En ese sentido, básicamente, como les mencioné al inicio, las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala ante la OIT se fundamentan en el artículo 19, 22 y 23 de la Constitución de la OIT. En el artículo 5.1 del convenio 141, que sí, solo sí, todos los estados miembros, no es únicamente el caso de Guatemala, deben ir a consultas, ir a consultas tripartitas, y en algunas excepciones con algunas organizaciones que son de interés por la naturaleza del convenio o del instrumento. Por ejemplo, el convenio 189 sobre trabajadoras domésticas, que este es un instrumento no ratificado por Guatemala, y Guatemala tiene la obligación de hacer consultas con el sector trabajador y el sector sindical, pero también tiene la obligación de hacer consultas con las organizaciones sociales de trabajadoras domésticas, por ejemplo. La OIT cuenta con un manual de procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales. Si a ustedes les interesa ahondar un poco más, ustedes pueden ver el manual. Ahí se establece en términos generales cuál es el procedimiento. Y en el ámbito nacional, creo que ustedes, como es un curso de derechos humanos, ya han analizado y revisado cuáles son las obligaciones de Guatemala en relación al tema de derechos humanos.
el artículo 44, el artículo 46 de la Constitución de la OIT, en este caso específico el artículo 40 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en el que se mandata al Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores representar al Estado de Guatemala en el seno de las negociaciones para la adopción de un nuevo instrumento, pero también le mandata particularmente esa facultad al Ministerio de Trabajo como tal de poder negociar instrumentos internacionales en el seno de la OIT, acompañado, por supuesto, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en este caso específico, el artículo 10.1 y el 20 del Acuerdo Gubernativo 215-2012, que es el reglamento orgánico del Ministerio de Trabajo en el que se atribuyen funciones específicas al Viceministerio de Administración de Trabajo y también a la propia Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo. Y en el caso particular de la unidad, existe un normativo en donde se establece con especificidad eh, cuáles son los procedimientos internos desde el ámbito nacional a seguir. Por cuestiones de tiempo no voy a poder ingresar a este link, pero sí se los dejo por acá para que ustedes puedan indagar un poco acerca de las ratificaciones de Guatemala y todos estos instrumentos que Guatemala ha ratificado ante la OIT. Quisiera referirme, como lo dije inicialmente, a cuáles son esas obligaciones específicas. Primero, el artículo 19. El artículo 19 de la OIT de cumplir con un proceso de sumisión y hacerlo de conocimiento a la autoridad legislativa competente con la posibilidad de que se pueda como dialogar o discutir una eventual ratificación. Ojo, en el caso de la OIT, las ratificaciones no se pueden ir de manera unilateral sin haber generado un proceso de diálogo o consulta entre los sectores empleador y trabajador. Es decir, que para la ratificación de un convenio de la OIT, cuando se va al Congreso de la República, debe sí y solo sí haber agotado ese diálogo social. Si no se puede dar un consenso, porque lo que a nosotros nos obliga la Organización Internacional del Trabajo es que se haga de conocimiento, es que se pueda haber un diálogo social, la posibilidad de ver de qué manera el sector empleador va a atender ciertas disposiciones establecidas dentro de los instrumentos y también de esas obligaciones que tienen los propios trabajadores, porque la particularidad que tienen los instrumentos de OIT es que si bien se protegen el derecho laboral, debe de haber una responsabilidad y también una obligación tanto para empleadores como para trabajadores y para el sector gobierno en relación a la implementación o a las garantías establecidas dentro de esos instrumentos. En el caso del artículo 19.6 es el que en el que se establece de igual manera que no recae otra obligación más que la de informar y de presentar informes cada vez que el Consejo de Administración lo recomiende y en consecuencia se ha inscrito en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo para que se apruebe un formulario o un cuestionario para poder generar estudios generales que se les denomina para analizar en el ámbito internacional la situación en la que se encuentre, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, el tema de las economías informales en los países, el tema del tratamiento respecto a las condiciones laborales en relación al asbesto o bien a los peligros biológicos, ¿verdad? Y en el caso del artículo 22, que es el más importante, y es que en el artículo 22 es en donde se sustenta básicamente toda la obligación de presentar los informes. Estos informes en la OIT se denominan memorias y estas memorias se presentan de acuerdo a la agrupación temática aprobada por el Consejo de Administración, pero también
está sujeto al calendario de la comisión de expertos, porque como les indiqué, tanto el Consejo de Administración, la Conferencia Internacional, la CAN o bien la propia comisión de expertos pueden hacer requerimientos fuera de ciclo en relación a estos temas. Y el artículo 23, que es constitucional, y aquí se obliga a todos los estados miembros a que se debe de comunicar a las organizaciones copia de las informaciones y de las memorias que se envían anualmente en cumplimiento al artículo 22. Y en este caso también vinculado a lo que establece el propio convenio 144 sobre las consultas tripartitas. Socio. Existe un mecanismo de control respecto a los procedimientos especiales. Claro está, son temas graves en relación a la participación del Estado de Guatemala como país miembro, porque se pueden dar las reclamaciones y las quejas. Guatemala tiene antecedentes de reclamación por parte de un Estado miembro de la OIT respecto a la implementación del convenio 169, y este caso se dio específicamente en el 2014. Las quejas las puede interponer el sector sindical o bien el sector de los trabajadores en el ámbito internacional. Y lamentablemente, pues hoy por hoy Guatemala tiene abierta una queja a la luz del artículo 26 por incumplimiento al convenio 87 y al convenio 98. Y en el caso del Comité de Libertad Sindical, que examina todos aquellos casos en materia de libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo, que también es otra instancia que trabaja muy de la mano en relación a los aspectos del sector justicia en el país. Entonces, me voy a saltar un poco esta parte. Sí que es importante que ustedes sepan que en el marco de las responsabilidades generales, Guatemala tiene la obligación de informar cada vez que se les solicite si se ha adoptado alguna nueva disposición legislativa, reglamentaria, en relación a la aplicación de algún artículo del convenio que ha ratificado. Y también en relación a responder los requerimientos de la comisión de expertos, así como también toda aquella información estadística adicional que no figure dentro del comentario de la comisión de expertos, como todas aquellas resoluciones que ha dictado tanto el organismo judicial como la Corte de Constitucionalidad como doctrina, jurisprudencia, entre otros, ¿verdad? Y el inciso, el cuarto aspecto o el inciso dentro del formulario, el tema de comunicar, de ser transparentes en relación al diálogo social y de la información que se emana del cumplimiento de las responsabilidades de estos instrumentos. Y lo último es si Guatemala ha recibido o no estas informaciones por parte de los sectores empleadores y trabajadores. Los sectores no tienen ninguna obligación de hacerlo con nosotros, pero sí el gobierno de Guatemala tiene la obligación de hacerlo, específicamente por el artículo 23 de la Constitución de la OIT y también por el artículo 5 del convenio 144. En el caso específico de Guatemala, como ustedes saben, tiene ratificado el convenio 138 y el convenio 182. Estos dos instrumentos son convenios fundamentales y en el caso del convenio 138, Guatemala, al momento de su ratificación y de depósito, especificó que la edad mínima para el empleo eran 14 años. Sin embargo, Guatemala tiene todavía un asunto pendiente en relación al diálogo y a la discusión, pero particularmente a concretar, a elevar la edad mínima, porque como ustedes saben, el Código de Trabajo establece la edad, prohíbe el empleo de menores en trabajos nocturnos y peligrosos. Sin embargo, la ley Pina tiene como otras definiciones en relación a los adolescentes y el tema de su edad para poder trabajar. Y en el caso de Guatemala, pues
y como lo establece también el convenio 182, de que niño es aquel menor de 18 años, tal como lo establece la Convención del Niño. Pero en el caso de Guatemala, particularmente, un tema pendiente en el marco del convenio 182 ha sido el tema de que se deben de actualizar el listado de trabajos peligrosos, eh, pero a la misma vez se debe de elevar la edad mínima de admisión al empleo. Como tema muy general de referencia, Guatemala, en relación al convenio 138, ha tenido 10 observaciones y estas 10 observaciones son llamamientos graves y urgentes. Ha tenido también 8 observaciones en relación al convenio 182 y ha tenido la misma cantidad de solicitudes directas. Y pues en el caso del 138 ha tenido 12 solicitudes directas como tal. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, creo yo, ya acá lo dejo, pero pues espero que el presente tema pues les sirva a ustedes y los anime también a adentrarse y poder especializarse un poco más en el derecho internacional, pero particularmente en el tema de los derechos laborales. Sin duda alguna, la lectura los puede llevar a ustedes a indagar más en el fondo. Esto realmente es toda una escuela, es toda una instancia internacional con varias especialidades, pero particularmente que ustedes tengan en cuenta de que los derechos laborales no solamente se basan en el hecho de tener un empleo, sino es algo que va mucho más allá de eso. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Muchísimas gracias ahí por la ponencia, ¿verdad? Creo que es de gran conocimiento para todos los estudiantes, para todos los de la sección. Y quería hacerle, bueno, presentarle un reconocimiento, un pequeño reconocimiento que tenemos para usted por la ponencia el día de hoy. Se la vamos a hacer llegar siempre vía electrónica, pero para que todos puedan verla. Eh, es un certificado de reconocimiento que se es otorgado a usted, magistrada Nakano, por su valiosa participación y por compartir todos sus conocimientos en esta ponencia. Ay, perdón. Por compartir sus conocimientos en esta ponencia al haber impartido la clase de normas internacionales de la OIT. Esto es avalado por la agrupación de Adelante Derecho del señor decano. Espero que le haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos los compañeros por estar aquí presentes y estar al pendiente de esta ponencia. Licenciada, muchísimas gracias. Estamos a la orden en lo que usted necesite. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, chicos, espero que eh, hayan tomado nota. La verdad es que es muy interesante lo que los conocimientos, porque la verdad ya vieron ustedes todo un sistema técnico de conocimientos que a nosotros posiblemente nos llevaría toda la vida, digamos, o media vida aprendernos todo eso y tenemos eh, la razón por las que era necesario o es que la facultad ha involucrado el tema en el programa, es porque hay necesidad de poder em, hacer estas consideraciones al momento de resolver. No es, ciertamente miramos nosotros como muy lejos la convencionalidad, por ejemplo, sobre la Convención de los Derechos del Niño, pero este tema es muy relevante porque si se recuerdan, les había comentado que nosotros tuvimos aquí a lo interno
una reforma o a- ades- una adición, digamos, al artículo 90, es el 90 ter, respecto a a los ciberdelitos, utilizando, utilizando las redes sociales. Y esa iniciativa surgió producto de los convenios que se han firmado, que se han ratificado con la Organización Internacional del Trabajo. Me paró, me pas- pasó, me pa- Parece muy interesante porque si se recordarán, cuando estuvimos estudiando el, el sistema regional de Europa, ellos tienen dentro de su sistema regional una convención específica sobre ciberdelitos y en esa convención ellos ingresaron a las legislaciones de los estados miembros de la Unión Europea y, de, y del sistema europeo los delitos, por ejemplo, de pornografía infantil. En este caso en el caso de nosotros, en el caso de Guatemala, se hizo mediante legislación internacional de los convenios ratificados con la OIT. Por eso es que hicimos el esfuerzo, digamos, para poder conseguir que ustedes conocieran un poco más y pues espero que les haya sido de utilidad. Mañana es nuestro último día de clase. em, em, ya solamente vamos a hacer un repaso, digamos, del sistema interamericano, porque como ya vieron, ese es el que a nosotros más nos interesa. El de la OIT nos interesa desde luego porque nosotros como Estado somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo desde el día de su fundación. Entonces, eh, desde luego que tenemos muchas obligaciones con ellos. Porque la licenciada les dijo algo bien interesante que está en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Colectivos, ¿se acuerdan? Que son los derechos de tercera generación. Entonces, si ellos miran el derecho laboral, eh, nos vamos a atrever a decir que lo ven desde la perspectiva del Pacto Internacional, entonces sí y solo sí debemos cumplir con esas obligaciones. Entonces, los miro mañana, compañeros, y los documentos sobre los que vamos a examinar están en el Classroom. Em, le subí la, le subí la convención porque quiero sacar algunas preguntas de ahí. Quiero que no se les vaya a olvidar esto, no se les vaya a olvidar esto, por favor. El día jueves, si se me olvida mañana decírselos, el día jueves deben de llevar su convención, em, la convención y su reglamento, lo tienen que llevar. Este, lo imprimen, si no lo tienen físicamente, lo imprimen porque ese instrumento lo vamos a volver a repasar mañana porque vamos a sacar preguntas de allí. Entonces, el examen es jueves, Edgar. El examen va a ser jueves. El miércoles no vamos a tener clases porque es el día de del maestro. El maestro, Entonces, hasta mañana. licenciado, una consulta. Y el día del examen vamos a poder usar la convención en el examen. Buenas tardes, licenciado.
Fíjense que notas ya están publicadas en el grupo oficial y también ahorita les envío el link para que ustedes las puedan validar, ya están publicadas. Sin la asistencia, porque esta semana se le envió a LIC la asistencia y ya sería solo esperar la nota final, pero no tengan pena porque LIC ya está trabajando en eso. Una consulta, no sé si me escuchan. Dime. Que si vamos a poder usar la convención que tenemos que llevar impresa el día jueves, perdón, el día del examen. Sí, la va a poder usar. Sí. Ah, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque es bastante contenido, Lick. LIC solo están preguntando la convención y qué otra ley deben de llevar. La convención trae su reglamento de una vez. El reglamento es el más grande porque es como el que el que dicta todo el procedimiento para que los casos puedan presentarse, que digamos, dicta los criterios que la comisión toma para poderle colocar un caso en la mesa o en el escritorio a la corte. Entonces, por eso así es como muy importante que la miremos, o al menos que la aprendamos, ¿verdad? Gracias, licenciado. Licenciado, yo creo que la convención que está publicada en Classroom no tiene el reglamento, pero no estoy seguro. Voy a revisar bien. Ahorita la veo. Lick, disculpe, buenas tardes, Lick. El examen va a ser en el mismo salón del... Buenas la tardes. escuela. Fíjese que nosotros no, a nosotros nos asignan salón la coordinación. Entonces, ahorita todavía no tenemos asignado el salón. Inmediatamente lo tengamos, lo socializamos con ustedes. Está bien, Lick, muy amable, gracias, Lick. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, LIC. Feliz tarde.